Hola, mi nombre es Angélica y yo les voy a hablar sobre los espectros de emisión y absorción de gases. Empecemos con el primer tema, que son espectros de emisión. ¿Qué es el espectro de emisión? El espectro de emisión, o también llamado como espectro de longitud de onda, podemos explicar que este es la onda de la luz emitida por los átomos y moléculas al realizar una transición entre dos estados de energía, la luz blanca o la luz visible, que incide en el prisma y se descompone en diferentes colores con longitudes de ondas específicas para cada color. Como tenemos en la imagen, tenemos nuestra luz y tenemos nuestro prisma, y aquí hace el espectro de emisión y se descompone en diferentes colores. Tenemos lo que es el rojo, el verde, el azul y el morado, como podemos observar. También se puede decir que los átomos, las moléculas y las sustancias tienen o también tienen un espectro de emisión debido a la emisión de luz, y cuando se absorben la cantidad de energía adecuada del exterior para transitar entre dos estados de energía. A continuación tenemos un ejemplo y dice: si un gas como el hidrógeno se coloca en una cámara a bajo presión y se hace pasar a través de la cámara una corriente eléctrica, el gas emitirá una luz con un color propio que lo diferenciará de otros gases. Podemos observar en el video un grupo de personas en una fiesta. Podemos tomar como ejemplo la cámara a bajo presión, ya que aquí en esta fiesta, por ejemplo, se están emitiendo luz y a la hora de reflejarse pueden convertirse en colores azules, blancos, morados, colores oscuros, dependiendo de los gases que se encuentren en el ambiente. Esto conjuga mucho, por ejemplo, si hay, no sé, CO2 y diferentes gases que se pueden encontrar debido a la acumulación de personas. Y sería como el ejemplo, si un gas como el hidrógeno se coloca en una cámara bajo presión, pues emitirá cierto color para diferenciar ese gas. A continuación tenemos la producción del espectro de emisión. Para esto necesitamos entender dos conceptos, que es el estado basal y el estado excitado, o más bien se divide en dos conceptos, basal y excitado. El estado excitado es un estado estable para el átomo. No es un estado estable para el átomo. Este va a atender el estado basal. Cuando un electrón vuelve al nivel energético inferior, se libera un fotón, como tenemos aquí en la imagen. Este emite la radiación electromagnética que formará el espectro de emisión. La energía del fotón emitido es igual a la diferencia de energía entre el estado excitado y el basal, y se relaciona con la radiación electromagnética mediante una siguiente ecuación. Tenemos lo que es E fotón igual a hv, donde E es la energía del fotón, V es la frecuencia y H es la constante de Planck. ¿Pero qué es Planck? La constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre de su descubridor, el físico y matemático alemán Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. Podemos decir que es una constante que representa el cuanto elemental de acción, o es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociada a un cuanto o a una partícula. Nuestro siguiente tema es la absorción de gases. La absorción de gases es una operación unitaria donde uno o más componentes en una mezcla gaseosa son disueltos en un líquido solvente. Tenemos que podemos decir que asimismo la absorción de gases es una operación de transferencia también de masas, en el cual una o más especies soluto es removido a partir de una corriente gaseosa por disolución de un líquido solvente. El componente insoluble presente en la corriente gaseosa no absorbida se denomina gas portador. También podemos decir que la absorción de gases es la operación en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o dos componentes del gas y obtener la solución de estos en el líquido.
Podemos decir que sus usos generales de la absorción de gases a nivel industrial es el proceso de absorción de gases. Este es utilizado para realizar la separación de uno o más componentes, como decíamos anteriormente, y puede ser de componentes de una mezcla gaseosa y la purificación de gases tecnológicos. Ejemplos donde se emplean como etapa principal el proceso de absorción. Estos son la obtención de ácido sulfúrico, que es la absorción de SO3, la fabricación de ácido clorhídrico o los procesos de absorción de NH3, CO2, H2S y otros gases industriales, entre muchos más gases. ¿Pero qué diferencias hay entre el espectro de absorción y el espectro de emisión? Podemos decir del espectro de absorción que cuando un átomo o molécula se excita debido a su suministro exterior, entonces la capacidad se emitirá y desencadenará el fenómeno de emisión, mientras que cuando un átomo o la molécula vuelve al lugar distintivo después de la táctica, la radiación será absorbida, como por ejemplo en el efecto invernadero, como podemos observar en esta parte. Otra diferencia es que los diferentes colores están presentes en todo el espectro de absorción, porque las frecuencias pueden tener sus cepas y colores muy personales, ya que dependiendo de su naturaleza, luego de una vez más, el espectro de emisión no tendría muchos más cambios de color debido a que se enfoca únicamente en un camino y pocos colores oscuros, como por ejemplo en la imagen, en la parte superior, tenemos al espectro de emisión, que se puede dividir en muchos tonos de colores. Y en la parte inferior, tenemos el, el espectro de emisión. En la parte de arriba tenemos el espectro de absorción y en la parte de abajo los espectros de emisión. El espectro de emisión lo podemos notar ya que no hay muchos cambios de colores, como decíamos anteriormente. Se enfocan únicamente en un camino y en los colores oscuros. Por ejemplo, tenemos lo que son los morados más intensos, un azul un poco más intenso, colores negros, rojos intensos, un amarillo igual intenso y se mantienen en colores muy oscuros. Otra diferencia también es que en los procesos de absorción, en la línea espectral de emisión es opuesta al espectro continuo de la luz blanca. En la primera, la distribución espectral se observa en forma de líneas brillantes y en la segunda se observa una banda continua de pocos colores. Al final tenemos un video del efecto invernadero, que sería un ejemplo de emisión. Emisión de gases en un invernadero. Con esto podemos concluir el tema. Espero les haya gustado.